México ya está acabado. En el instante en que esas palabras resonaron en el estudio de debates de la BBC en Londres, el aire se cristalizó. Un murmullo eléctrico recorrió las gradas, una ola de conmoción y sorpresa. En las redes sociales, los comentarios explotaron como pólvora. Victoria aplastante para Estados Unidos. México no tiene nada que hacer en el siglo XXI, ni siquiera vale la pena discutirlo. La gran mayoría de la audiencia, hipnotizada, no dudaba de la veracidad de las cifras perfectas presentadas por un solo hombre, el representante de la todopoderosa FutureTech. Tecnología de punta, datos masivos, cifras de exportación abrumadoras. Ciertamente, parecía que México no tenía la más mínima oportunidad de defenderse. Pero fue entonces, justo en ese punto de quiebre, cuando el moderador, Billy Johnson, como si presintiera algo que los demás no veían, abrió la boca con una calma escalofriante. ¿No existirá una verdad que los números simplemente no pueden mostrar? El estudio se congeló. Todas las miradas, como un solo reflector, giraron hacia el asiento del lado mexicano. Allí, sentada, se encontraba la ingeniera Ximena Ortiz, con las manos temblando de una tensión casi insoportable. Estaba acorralada, aplastada por una desventaja colosal, sin la más mínima hebra de la cual tirar para contraatacar. Pero en ese instante, una imagen vívida atravesó la mente de Ximena. Un pueblo ahogado en el fango, familias abrazándose bajo la lluvia torrencial, llorando su desgracia. Y luego, apareciendo entre el caos como un fantasma de acero, un viejo y destartalado autobús de fabricación mexicana. La voz de su conductor, don Nacho, resonó en su memoria con una claridad absoluta. Esta máquina no es un fierro, es mi familia. Y mi familia nunca se raja. Los dedos temblorosos de Ximena se cerraron lentamente sobre su modesta tableta. El milagro que había ocurrido ese día, en un lugar olvidado por el mundo, ocultaba una verdad capaz de cambiarlo todo. Se puso de pie y, conteniendo el temblor de su voz, declaró, detrás de cada número: hay una vida humana. Y lo que voy a contarles ahora es un hecho, un solo hecho que va a derrumbar desde sus cimientos todo este debate sobre la tecnología del futuro. Steve, el engreído ingeniero estadounidense, frunció el ceño con apenas un rastro de duda. El murmullo en la audiencia cesó por completo. Los ojos de Billy brillaron con intensidad. Esa noche, el mundo estaba a punto de descubrir la verdadera esencia de la tecnología, una que no podía medirse en hojas de cálculo. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que la verdadera razón por la que se salvaron 1247 vidas estaba a punto de ser revelada. Todo estaba por comenzar. Las aguas negras del Támesis se ondulaban bajo el viento helado del invierno londinense. Al otro lado, las afiladas paredes de cristal del edificio principal de la BBC se erigían como un monumento al futuro, sus pisos superiores bañados en una luz tan brillante que desafiaba la noche. Era una luz premonitoria, cargada con la tensión de algo a punto de estallar. Esa noche, en ese preciso lugar, se transmitiría en vivo un programa de debate que tenía al mundo en vilo. El tema oficial, el futuro de la manufactura en las Américas. Sin embargo, todos en la sala conocían el verdadero campo de batalla, una guerra silenciosa y brutal por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y México. Los asientos de la audiencia estaban repletos. Ingenieros residentes en Londres, personal de embajadas de todo el mundo, y reporteros de los medios más influyentes del planeta. El aire no era el de un debate cualquiera, estaba cargado de una tensión palpable, de una expectativa febril, sobre todo, de un sesgo casi unánime. El primero en percibirlo fue el anfitrión del programa, Billy Johnson. Con 40 años de carrera, había presenciado innumerables enfrentamientos verbales. Algo no cuadraba. Su instinto, afilado por décadas de experiencia, se lo gritaba. Los asientos centrales del estudio aún estaban vacíos, pero los ojos de la audiencia ya estaban fijos en el que consideraban el trono del ganador. Steve Thompson, director de tecnología de FutureTech. A sus 35 años, era la encarnación del éxito de Silicon Valley. Un genio de la ingeniería, una autoridad en inteligencia artificial, IoT y las últimas tecnologías de conducción autónoma. Un hombre acostumbrado a recibir ovaciones en conferencias internacionales.
En el momento en que salió de su camerino, un murmullo de admiración recorrió el público. La luz de los reflectores pareció encender su aura de confianza inquebrantable. En su mano, una tableta de última generación cuya pantalla parpadeaba con una cascada interminable de cifras, gráficos y datos. Era el hombre que simbolizaba el futuro estadounidense, y su porte estaba a la altura de su reputación. Mientras tanto, en el camerino opuesto, la ingeniera mexicana Ximena Ortiz sentía como el sudor frío le recorría las palmas de las manos. El material que tenía sobre la mesa era humilde, un viejo cuaderno de notas y unas pocas hojas impresas. Ni siquiera llevaba una tableta moderna. Ximena lo sabía mejor que nadie. Si esto se trataba solo de datos, la victoria de FutureTech era absoluta. No tenía argumentos para refutar las cifras. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había un recuerdo que se negaba a ser ignorado, una memoria que ardía como una brasa. 5 años atrás, en medio de la Sierra de Guerrero, durante el huracán más devastador de la década. Recordaba las casas de adobe desmoronándose bajo la furia del agua, los gritos de los niños, una madre temblando de frío con un bebé en brazos. Y entonces, apareciendo ante sus ojos como una aparición divina, un viejo autobús mexicano. Un modelo de hacía 20 años, con la pintura descolorida y el chasis oxidado. A simple vista, una reliquia, una pieza de museo. Pero ese autobús, y solo ese autobús, fue capaz de atravesar las aguas embravecidas, transportando a cientos de personas hacia la salvación. Esa imagen estaba grabada a fuego en el corazón de Ximena. Una verdad que no podía contarse con números. La tecnología que, en ese momento crucial, había salvado vidas. Ahora, ese recuerdo volvía a palpitar en su pecho. ¿Quién está perdiendo en realidad? Esa pregunta se negaba a desaparecer. Pero en ese instante, Ximena aún no era consciente del giro dramático que tomaría la noche, ni de que el destino la había elegido para ser la protagonista de esa increíble remontada. En las pantallas del estudio, los comentarios de las redes sociales ya dictaban sentencia. FutureTech va a barrer con ellos. México ya está acabado, su tiempo pasó. La tecnología es cosa de los gringos. Cada una de esas frases era como un clavo más en el ataúd de su confianza. Un miembro del personal le habló en voz baja. Señorita Ortiz, salimos en 5 minutos. Ximena inhaló profundamente, apretó los puños para controlar el temblor de sus dedos y se levantó con lentitud. Y fue en ese preciso momento que el presentador, Billy Johnson, mientras cerraba la puerta del camerino, murmuró para sí mismo, casi inaudiblemente, aquellos que creen que los números son la única verdad, siempre pasarán por alto lo más importante. Sus palabras, como el presagio del destino de toda la noche, se disolvieron silenciosamente en el aire. Las luces del estudio se encendieron de golpe. El mundo contuvo la respiración mientras las dos figuras aparecían en el escenario. El debate sobre la hegemonía tecnológica había comenzado. La fanfarria de inicio se desvaneció y, simultáneamente, la gigantesca pantalla del estudio cobró vida. La voz grave y serena de Billy Johnson llenó el espacio. El tema de esta noche es el futuro de la manufactura en las Américas. Y en el centro de este debate se encuentran dos visiones, la del estadounidense FutureTech y la de la industria mexicana. Hizo una breve pausa, permitiendo que la expectación en la audiencia creciera hasta casi poder tocarse. Comencemos, si les parece, con la perspectiva de nuestro invitado de Estados Unidos. Señor Thompson, tiene la palabra. En el instante en que fue nombrado, Steve inclinó levemente la barbilla y miró directamente a la cámara. Detrás de él, la pantalla comenzó a proyectar la avalancha de datos que había preparado. Gracias, Billy. En primer lugar, permítanme mostrarles los logros de nuestro más reciente autobús, el RCX, que FutureTech lanzó al mercado mundial el año pasado. Steve deslizó un dedo por su tableta y la pantalla se inundó con imágenes deslumbrantes. Un sistema de conducción autónoma impulsado por IA. Cámaras inteligentes que reconocían las expresiones de los pasajeros para optimizar el aire acondicionado y la iluminación. Análisis de tráfico en tiempo real a través de conexión 5G. Pantallas holográficas interactivas.
Diagnóstico remoto conectado a una red de satélites. Un colectivo de asombro escapó de la audiencia. Ximena, sin darse cuenta, contuvo el aliento. Aquel vehículo parecía pertenecer a otro universo comparado con el viejo autobús mexicano que ocupaba sus pensamientos. La voz de Steve rebosaba confianza. El año pasado exportamos 816 unidades de nuestro último modelo al sudeste asiático y a Europa. Esto representa un incremento del 42% con respecto al año anterior. Además, solo en Vietnam, hemos introducido 300 autobuses eléctricos, y las principales rutas urbanas del país están siendo prácticamente unificadas con tecnología estadounidense. Volvió a deslizar el dedo. Lo siguiente que apareció fueron gráficos. Gráficos de líneas, gráficos circulares, todos abrumadores. Cifras de exportación, Estados Unidos, en una curva ascendente meteórica, México, en una caída pronunciada. Cuota de mercado, Estados Unidos, un aumento del 37%, México, una disminución del 13%. Satisfacción del cliente, Estados Unidos, 89%, México, 62%. El público murmuraba. En la esquina derecha de la pantalla, los comentarios de las redes sociales fluían sin piedad. Esto es una paliza para México, las cifras de los mexicanos son patéticas, no se puede pelear contra el futuro, la era de la tecnología gringa ha llegado. Belly intervino con seriedad. ¿Cómo responde México a esta situación, señorita Ortiz? Ximena sintió la garganta seca, como si estuviera llena de arena. Tenía que decir algo, pero sabía que cualquier palabra sería inútil. En el momento en que bajó la vista a sus notas, Steve lanzó un ataque frío y calculado. México ha visto disminuir sus exportaciones de vehículos nuevos y ahora depende en gran medida de la exportación de vehículos de segunda mano. Tecnología obsoleta, instalaciones envejecidas. Esa, lamentablemente, es la realidad de México hoy. El estudio se sumió en un silencio aplastante, una quietud que resultaba aún más cruel. Ximena intentó hablar, pero antes de que pudiera emitir un sonido, la pantalla mostró una nueva cifra. Edad promedio de los trabajadores en la industria manufacturera, FutureTech, 34.7 años, industria mexicana en general, 52.3 años. La audiencia volvió a agitarse. Esteve continuó, implacable. Cada año, más de 3.000 jóvenes ingenieros se unen a nuestras filas. Nuestro equipo de investigación, con una edad promedio de 27 años, está a la vanguardia de la IA y el IoT. Son flexibles, audaces y no le temen al fracaso. Ese es el talento que construye el futuro. Sus palabras eran como dagas. Era como si estuviera declarando que México era una reliquia del pasado, un fósil industrial. Ximena bajó la cabeza, apretando con fuerza el cuaderno en sus manos. Incluso los representantes mexicanos en la audiencia miraban la pantalla con rostros graves. Esto no es una competencia, parecía susurrar el aire. Billy parecía tranquilo, pero había una sombra en su mirada. Si los números decían la verdad, la victoria de Estados Unidos era indiscutible. Sin embargo, una duda persistía en su interior. ¿Era realmente tan simple? Algo en su interior le decía que no. Pero en ese momento, la atmósfera del estudio pertenecía por completo a FutureTech. Nadie podía percibir la más mínima señal de una posible contraofensiva por parte de Ximena. La audiencia, las redes sociales, los periodistas, todos habían llegado a la misma conclusión, la derrota de México. Y esa certeza era como un nudo que le apretaba la garganta. La voz de Billy resonó de nuevo. Señorita Ortiz, ¿cómo responde México? Ximena levantó lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban una mezcla de duda y miedo. Pero en el fondo, muy en el fondo, un pequeño destello de luz se negaba a extinguirse. Todavía no había terminado. En los oídos de Ximena Ortiz, el murmullo de la audiencia sonaba lejano y distorsionado, como si estuviera sumergida en las profundidades del océano. Es inútil que México intente algo. Los datos lo dicen todo. FutureTech los está aplastando.
La pantalla de redes sociales era un torrente implacable de desprecio. Si no puedes refutar, ya perdiste. La tecnología mexicana es una gloria del pasado. Llegó la era de los gringos, la neta. Cada vez que Ximena intentaba respirar, sentía una punzada en el pecho. No, pensaba. No vine hasta aquí para aceptar esta conclusión. Pero no tenía armas para contraatacar. Billy la instó con calma. Señorita Ortiz, ¿cómo interpreta la situación actual? Ximena abrió la boca, pero su voz tembló y se quebró antes de poder formar una palabra. El estudio entero guardó un silencio expectante, como si esperaran el momento de una ejecución. México, logró articular con un hilo de voz, pero la frase murió ahí. Algunos en la audiencia suspiraron con abierta decepción. La visión de Ximena se nubló. El calor de los focos quemaba su piel. Estoy perdiendo. El futuro de mi país se está decidiendo aquí y ahora. ¿Cómo puedo permitirlo? Una voz en su cabeza, su propia voz, le susurraba con crueldad: es inútil dar excusas. No puedes vencer a los números. Ya estás acabada. No era la voz de la audiencia ni la de la opinión pública. Era la voz de su propia debilidad. Steve Thompson, por otro lado, irradiaba una calma absoluta. Se recostó ligeramente en su silla, cruzó los brazos y observó la angustia de Ximena con una mirada fría que parecía decir: estás acabada. La pantalla de su tableta brilló, proyectando nuevos datos: la expansión de la cuota de mercado mundial de los autobuses de FutureTech, las valoraciones internacionales de su tecnología de IA, el rápido aumento de su adopción en países emergentes. La audiencia volvió a vibrar de emoción. México, dijo Steve, su voz cortando el aire, enfrenta una grave escasez de jóvenes ingenieros. 52.3 años. Esa es una cifra de crisis. En contraste, en FutureTech tenemos 34.7 años. Es la fuerza joven la que innova, la que se arriesga, la que crea el futuro. Ximena se encogió. Billy insistió: señorita Ortiz, es un hecho que México está envejeciendo y que su capacidad para generar nueva tecnología está disminuyendo. ¿Tiene alguna objeción a esto? No podía objetar. Era la verdad. Pero... Una pequeña chispa de resistencia intentó encenderse en su pecho, justo cuando Steve lanzó el golpe de gracia. México ya no puede fabricar vehículos nuevos en grandes cantidades y exporta principalmente chatarra de segunda mano. ¿No es esa la prueba de que ya no es una potencia tecnológica? Palabras como cuchillos. La sala volvió a agitarse. Es verdad. México está acabado. Es una derrota clara. Las redes sociales se inundaron con la sentencia: México ha perdido. Los hombros de Ximena comenzaron a temblar. La frustración, la impotencia, el miedo. Todo se arremolinaba en su interior, robándole el aliento. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad voy a dejar que esto termine así? ¿He olvidado lo que vi con mis propios ojos, los rostros de aquella gente? En lo más profundo de su mente, emergió el rostro de la madre que temblaba bajo el diluvio, la imagen del bebé que lloraba aferrado a ella. ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! Esa voz resonó en sus oídos. No. No, se dijo. Ese día vi algo real. Vi una tecnología que salvaba vidas. No eran números, no eran especificaciones. Era algo que mantuvo a la gente con vida, algo con alma. Un pequeño calor comenzó a brotar en el pecho de Ximena. Pero ese calor fue extinguido al instante por las siguientes palabras de Steve: al final, la era de México ha terminado. Esta es la realidad. Silencio. Todo el estudio pareció aceptar la derrota de México. Ximena se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. No ha terminado. Esto no ha terminado todavía. Pero su determinación aún no llegaba a nadie. Los espectadores, la audiencia, las redes sociales, todos estaban convencidos de la derrota de México. Y esa atmósfera, silenciosa pero implacablemente,
comenzó a avivar algo en lo más profundo del corazón de Ximena. Una llama que, muy pronto, se convertiría en el incendio que cambiaría el rumbo de la noche. En la audiencia, la atmósfera de victoria para el lado estadounidense era abrumadora. La confianza inquebrantable de Steve de FutureTech, las deslumbrantes cifras y gráficos en la pantalla, y el silencio aplastante de Ximena. Como debate televisivo, el resultado parecía sellado. Pero en ese momento, el presentador, Billy Johnson, escribía lentamente en su bloc de notas. Extraño. Su expresión, profunda y analítica, contradecía la percepción de debilidad que la audiencia había tenido de Ximena. La presentación de Steve era perfecta. Los números eran impecables. Pero los largos años de experiencia de Billy le decían algo más. Los números demasiado perfectos siempre esconden una sombra. Había visto a políticos, a tecnólogos, a presidentes de corporaciones gigantes, a oficiales militares. Había visto todas las mentiras y verdades imaginables. Y sus ojos, entrenados para detectar fisuras, se habían detenido en la narrativa impecable de Steve. Una curva de crecimiento demasiado pronunciada. Una expansión de cuota de mercado sin un solo reporte de insatisfacción. Y, por otro lado, el silencio de la parte mexicana era demasiado elocuente. Billy sentía un desequilibrio antinatural en el silencio de Ximena. No tenía la mirada de alguien que ha perdido. Más bien, era la mirada de alguien que está conteniendo algo. Esta mujer mexicana, pensó Billy, en realidad tiene algo. Pero no puede o no se atreve a decirlo. Billy estaba convencido. Entonces, tendré que provocarla. Abrió la boca, su voz calmada cortando la tensión. Señor Thompson, sus cifras son ciertamente impresionantes. Su tono congeló el aire del estudio por un instante. Pero, ¿qué hay de las voces sobre el terreno? Steve parpadeó. Por primera vez, una minúscula grieta apareció en su armadura de confianza. Ciertamente, los datos son abrumadores. Pero, ¿acaso los números cuentan toda la historia de la tecnología? La audiencia murmuró, confundida. La voz de Billy era grave y pesada. Por ejemplo, en los mercados del sudeste asiático, la adopción de los autobuses de FutureTech ha crecido exponencialmente. Pero, ¿cuál es la evaluación real de los conductores locales, de los mecánicos, de los pasajeros que los usan a diario? Steve reaccionó de inmediato. Por supuesto, hemos recibido valoraciones muy altas. El 89% de satisfacción del cliente proviene de una agencia independiente. Confío en esas cifras, interrumpió Billy. Pero mi pregunta es otra. Sus ojos brillaron con agudeza. ¿Acaso no ha habido problemas o fallos sobre el terreno? Es todo cero. El ataque fue repentino e inesperado. La mandíbula de Steve se tensó ligeramente. La atmósfera del estudio cambió. La gran ola de datos comenzó a retroceder, y en su lugar, emergió la cruda realidad del terreno. Billy giró lentamente su mirada hacia Ximena. Señorita Ortiz, tengo entendido que usted es una persona que, en lugar de analizar datos desde un escritorio, ha caminado por el terreno. El corazón de Ximena dio un vuelco. Me gustaría que nos contara lo que ha escuchado con sus propios oídos, la voz de la gente local. La sorpresa recorrió la audiencia. ¿Billy está ayudando al lado mexicano? No, está buscando algo. La voz de la gente local. Claro que la conozco, pensó Ximena. Pero si hablo de eso ahora, pensarán que es un argumento emocional. Su duda fue destrozada por la intervención de Steve. Señor Johnson, un debate debe basarse en cifras. Los casos individuales y emocionales solo confunden la discusión. Su voz se endureció. Hemos realizado encuestas bajo estándares internacionales para garantizar la transparencia y la fiabilidad. Pero Billy negó con la cabeza. Señor Thompson, no estoy tratando de negar sus números. Sus ojos se clavaron directamente en Ximena. Simplemente siento que hay una verdad que, si usted no la cuenta, nadie más conocerá. El pecho de Ximena se expandió. ¿Por qué?
¿Cómo puede este hombre ver tan dentro de mí? Billy exhaló lenta y profundamente. Los números no mienten. Pero la realidad que los números no muestran, miente aún menos. El estudio se sumió en el silencio. Las siguientes palabras de Billy serían el comienzo que cambiaría el destino de todo el debate. Señorita Ortiz, ¿está segura de que no tiene absolutamente nada que decir? Los labios de Ximena temblaron. En su mente, el huracán. Los niños llorando. El viejo autobús mexicano. Las 1247 vidas salvadas. El recuerdo que había reprimido en lo más profundo de su corazón emergió silenciosamente. Si no lo digo yo, la voz de esa gente nunca llegará al mundo. Su garganta vibró. Sí, tengo algo que decir. Finalmente, las palabras salieron. La atmósfera del estudio se transformó. La audiencia, Steve, el personal, todos miraron a Ximena. Y a partir de aquí, la verdad que los números nunca podrían contar estaba a punto de ser revelada. La contraofensiva de Ximena acababa de comenzar. Cuando Ximena se levantó en silencio, el ambiente triunfalista que había llenado las gradas vaciló por un instante. Nadie pensaba que sus palabras pudieran cambiar el curso de los acontecimientos, pero su expresión tenía una luz diferente a la de antes. El presentador, Billy, asintió lentamente y dijo: «Señorita Ortiz, por favor, cuéntenos la verdad que ha visto sobre el terreno». Con mano temblorosa, Ximena abrió su bolso y sacó una tableta. Era un modelo antiguo, en marcado contraste con el dispositivo de última generación de Steve. Estoy convencida, pensó, de que lo que vi ese día no fue una ilusión. Tocó la pantalla y abrió un archivo. La pantalla gigante del estudio se sincronizó, mostrando una nueva serie de datos. Un sonido de sorpresa recorrió la sala. «¿Qué es esto?», murmuró Steve, frunciendo el ceño. Ximena respiró hondo. «Estos son los registros de una empresa de transporte en la Sierra de Guerrero. Durante 3 años, operaron en las mismas condiciones 10 autobuses de última generación de FutureTech y 10 autobuses mexicanos antiguos. Para asegurar una comparación justa, los conductores, las rutas, las distancias y los horarios se hicieron coincidir exactamente». La audiencia se agitó. ¿Autobuses mexicanos viejos operando en las mismas condiciones que los nuevos? Ximena, ignorando el murmullo, habló con claridad. Primero, la tasa de operatividad. Los números aparecieron en la pantalla, enormes y contundentes. Autobuses de FutureTech, promedio del 45%. Autobuses mexicanos, promedio del 100%. La sala estalló en murmullos. El chat de las redes sociales se desbordó. ¿100%? ¿Qué significa eso? ¿El 45% de los gringos es en serio? ¿Un autobús nuevo perdiendo contra uno viejo? No manches, eso no puede ser. La expresión de Steve se endureció por primera vez. Eso debe ser un error. Un 100% de operatividad durante 3 años es imposible. Ximena negó con la cabeza con calma. No es un error. Existen registros mensuales auditados por una tercera parte. Todos los datos han sido verificados. Billy se inclinó hacia adelante. Señorita Ortiz, explíquenos en detalle, por favor. Ximena deslizó el dedo por la pantalla. Apareció un nuevo gráfico. Estos son los días de inactividad de cada vehículo. El aire del estudio se congeló. Autobuses de FutureTech, 547 días de inactividad en total para los 10 vehículos. Autobuses mexicanos, 23 días de inactividad en total para los 10 vehículos. 547 días contra 23. ¿Cómo es posible?, espetó Steve. No, eso tiene que ser por fallos iniciales del software antes de las actualizaciones. Ximena lo interrumpió de inmediato. No. Estos datos llegan hasta septiembre de este año. La audiencia rugió. El color desapareció visiblemente del rostro de Steve. La voz de Ximena ya no temblaba. Errores en el sistema electrónico, fallos de conexión 5G,
sobrecalentamiento de los paneles, fallos en el diagnóstico remoto, falta de resistencia a las condiciones climáticas. Una lista de fallos apareció en la pantalla. La columna de FutureTech era interminable. La de México estaba casi vacía. Steve apretó los dientes, intentando contraatacar. Pero eso debe ser porque esa compañía de autobuses opera en un entorno particular. Billy intervino con calma. La señorita Ortiz ha dicho que las rutas, las distancias y los conductores se rotaron semanalmente. Es decir, las condiciones eran completamente justas, ¿no es así? Ximena asintió levemente. Sí, justas. Los ojos de Steve vacilaron, sus rodillas temblaban ligeramente. Ximena continuó, implacable. A continuación, el consumo de combustible. Nuevos datos en la pantalla. FutureTech, 2.8 km/diagonal-litro. México, 5.2 km/diagonal-litro. Los autobuses mexicanos tuvieron casi el doble de rendimiento, explicó Ximena. Estos también son datos reales de 3 años. La audiencia estaba en shock. Era imposible que tantas cifras fueran una coincidencia. Esteve apretaba su tableta con una expresión de incredulidad. Pero eso era solo el principio. Ximena abrió la última diapositiva. Y finalmente, el costo mensual. Las cifras que aparecieron fueron brutales. FutureTech, $8,500. México, $2,800. Incluso sumando el costo del combustible, las reparaciones y el reemplazo de piezas, los autobuses de FutureTech cuestan varias veces más que los mexicanos, concluyó. La voz de Steve tembló. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Ximena respondió en voz baja. Todavía no he explicado la razón. Billy contuvo el aliento. Los ojos de Ximena se humedecieron con una pizca de tristeza. La verdadera razón que creó esta diferencia no puede explicarse solo con números. Todo se hizo evidente un día. En ese instante, el estudio quedó en un silencio absoluto. Steve, la audiencia, las redes sociales y los espectadores de todo el mundo esperaban las siguientes palabras que saldrían de la boca de Ximena. Ella bajó la vista por un momento, evocando el recuerdo de aquel día. El huracán. Las casas hundiéndose. La gente gritando desesperadamente. El autobús de última generación, detenido. El viejo autobús mexicano, que nunca dejó de moverse. El recuerdo llenó su pecho. Y entonces, Ximena levantó la cabeza. Sus ojos ardían con la llama de la determinación. Lo que voy a contarles ahora es el evento que cambió el significado de todos estos números. El estudio entero contuvo la respiración. La historia pasó de ser un debate tecnológico a una verdad sobre la vida humana, acelerando bruscamente. La diferencia en las cifras proyectadas en la pantalla era evidente para todos. El consumo de combustible era casi el doble. El costo mensual, más del triple. Y los días de inactividad estaban en otra liga. Pero esta revelación no era una simple comparación de números. Era el comienzo de la explicación de por qué el flamante autobús de FutureTech se había desmoronado. La espalda de Steve se hundió ligeramente. La confianza de antes había desaparecido por completo. El presentador, Billy Johnson, eligió sus palabras con cuidado. Señor Thompson, ¿cómo explica esta diferencia? Steve abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La audiencia observaba su silencio con extrañeza. ¿Cómo es posible? Sobre el papel, los datos eran perfectos. ¿Por qué? Con voz temblorosa, Steve intentó refutar. Este debe ser un caso excepcional. Las condiciones de uso, el estado de las carreteras, la habilidad de los conductores, el mantenimiento. Tiene que haber habido un sesgo en alguna de esas variables. Ximena replicó al instante. No lo hubo. La pantalla mostró los datos de las condiciones de operación. Las mismas rutas, las mismas distancias, los mismos horarios diurnos y nocturnos. Los conductores se rotaban cada semana,
y los mecánicos se asignaban al azar. La voz de Ximena era firme. De hecho, igualamos las condiciones de una manera casi excesivamente justa. Esteve se quedó sin palabras. Ximena continuó, con calma pero con una convicción férrea. Entonces, ¿por qué surgió esta diferencia? La razón es que la filosofía de la tecnología es diferente. La audiencia murmuró. La punta del dedo de Ximena volvió a deslizar la pantalla. Lo que se proyectó fue una lista de fallos del autobús de FutureTech. Mal funcionamiento de las cámaras faciales, paradas del sistema por fallos en la comunicación 5G, sobrecalentamiento de la pantalla táctil, entrada de humedad en los circuitos, refrigeración defectuosa de la batería, errores del sistema de diagnóstico remoto. La lista de fallos se extendía por decenas de puntos. Billy abrió los ojos de par en par. Tantos problemas. Ximena asintió y recorrió lentamente la audiencia con la mirada. Damas y caballeros, la tecnología más moderna tiene sus debilidades. El rostro de Steve se contrajo. La audiencia contuvo el aliento. La voz de Ximena continuó en voz baja. El control electrónico, las decisiones de la IA, los paneles táctiles, la dependencia de la comunicación. Son extremadamente convenientes y de alto rendimiento en un entorno urbano normal. Sin embargo, la pantalla cambió, mostrando una carretera polvorienta bajo el sol abrasador de la Sierra Mexicana. En el campo, en la Sierra de Guerrero, las cosas son muy diferentes. Ximena explicó con calma. Temperaturas del asfalto de 50 grados. Humedad del 90%. Lluvias torrenciales repentinas. Deformación de componentes electrónicos por el calor. Nubes de polvo. Y una infraestructura impredecible. El rostro de Steve se volvía cada vez más pálido. Ximena no lo estaba atacando, simplemente estaba exponiendo la realidad. El autobús de última generación no estaba suficientemente diseñado para soportar estas condiciones climáticas. El calor hacía que el panel táctil fallara, la humedad desajustaba los sensores, el agua cortaba la comunicación y el control electrónico se detenía. La audiencia murmuraba. Pero, ¿y el autobús mexicano de segunda mano? Ximena tocó la pantalla. Una foto de un viejo autobús mexicano de hace 20 años. Óxido, arañazos, pintura descolorida. Sí. Pero en el instante en que esa foto apareció, el aire del estudio cambió ligeramente. Se percibía una sensación de fiabilidad. La explicación de Ximena era tranquila, pero su contenido calaba hondo. Los autobuses mexicanos no dependían tanto del control electrónico. Gran parte de su estructura era mecánica. Por eso, el calor, la humedad, el polvo, apenas les afectaban. Las reparaciones también eran sencillas. Los mecánicos locales podían arreglarlos incluso sin piezas de repuesto. Y, sobre todo, eran resistentes al agua. Steve reaccionó instintivamente. Aún así, que la tecnología más nueva pierda contra la tecnología antigua. Eso es imposible. Ximena cerró los ojos en silencio y luego los abrió. En un entorno normal, la tecnología más nueva probablemente ganaría. Pero la Sierra de Guerrero no es un entorno normal. Billy asintió profundamente. La tecnología requerida varía según el lugar. Esa es, sin duda, una verdad. Ximena dio un paso adelante. Y entonces, ocurrió un evento que marcó la diferencia de manera decisiva. La audiencia contuvo el aliento. Esteve se quedó paralizado. Ximena cerró lentamente su tableta. Hace 3 años, un día, la peor tormenta en un siglo azotó la región. La pantalla cambió, mostrando imágenes de un pueblo inundado por un río de lodo. Coches arrastrados, gente pidiendo ayuda desde los tejados. El momento en que la comunidad quedó completamente paralizada. Gritos ahogados se escucharon entre el público. Ximena habló en voz baja. Lo que ocurrió ese día cambió el significado de todos los números. Billy tragó saliva. Señorita Ortiz, ¿qué pasó entonces?
Ximena respiró hondo y miró a Steve. Ya no había rastro de miedo en sus ojos. Y entonces, dijo con claridad, el día de esa tormenta torrencial, ni un solo autobús de última generación de FutureTech pudo salir a realizar rescates. La expresión de Steve se congeló. Un grito ahogado recorrió la audiencia. La razón por la que no pudieron moverse fue el agua. Ximena continuó en voz baja. El control electrónico quedó completamente inutilizado por la inundación. Esas palabras, como una estaca en el corazón, sacudieron los cimientos de las cifras perfectas de FutureTech. Pero Ximena aún no había dicho lo más importante. La verdadera clave. ¿Qué hizo el viejo autobús mexicano? La respuesta llegaría en el siguiente capítulo. La atmósfera del estudio se había transformado por completo. La audiencia, que hasta hacía unos momentos estaba llena de una sensación de victoria estadounidense, ahora guardaba un silencio sepulcral, esperando las siguientes palabras de Ximena. Ella manejó lentamente su tableta y proyectó en la pantalla las imágenes de aquel día. La pantalla se llenó con la imagen de una inundación catastrófica. Las carreteras asfaltadas se habían convertido en ríos furiosos, arrastrando coches como si fueran juguetes. La gente, desesperada, pedía ayuda desde los tejados mientras su pueblo se hundía bajo el agua y el lodo. ¡Qué espanto!, murmuró Billy en voz baja. En la audiencia se oían jadeos de conmoción. Ximena comenzó a relatar con voz tranquila. El 15 de agosto de hace 3 años, el huracán más potente jamás registrado golpeó la Sierra de Guerrero. En una hora cayeron 180 milímetros de lluvia. Gran parte de la zona urbana quedó inundada con más de 1 metro de agua, y todos los vehículos convencionales quedaron inutilizables. Steve miraba fijamente la pantalla, sus ojos vacilantes. Se daba cuenta de que lo que venía a continuación era la exposición de la debilidad de su creación. Ximena continuó. Ese día a las 7 de la mañana, la compañía de transporte local recibió una llamada de emergencia de las autoridades. Aproximadamente 1000 personas están atrapadas en la zona residencial del norte. Necesitamos que vayan a rescatarlas de inmediato. Un mapa apareció en la pantalla, mostrando la zona inundada en rojo, con el barrio residencial aislado en el centro. La audiencia se agitó. El gerente de la compañía tomó una decisión inmediata: desplieguen todos los vehículos. Ximena dirigió su mirada a Steve. Sin embargo, de los 10 autobuses de última generación de FutureTech, 8 ni siquiera pudieron arrancar el motor. Solo 2 lograron ponerse en marcha. Steve abrió los ojos de par en par. Eso es imposible. Ximena negó con la cabeza. El control electrónico no pudo soportar el torrente de agua. Una lista de fallos apareció en la pantalla: gotas de agua en las cámaras faciales, parada total del sistema. Panel táctil inutilizable por el agua. Desconexión de la red 5G. Fallo en el arranque del control electrónico. Inundación de cableado no impermeable. Cortocircuito. Error en el sistema de asistencia a la conducción. Bloqueo de la carrocería. Un murmullo de incredulidad recorrió la audiencia. ¿En serio? ¿Tantos fallos? Billy frunció el ceño. Es decir, el motor funcionaba, pero el sistema electrónico no permitía que el vehículo se moviera. Se convirtió en una máquina inútil. Ximena asintió con firmeza. Exactamente. Con voz temblorosa, Steve intentó una última defensa. Pero los 2 que arrancaron debieron haber ido al rescate. Ximena bajó la vista y luego dijo, con la voz entrecortada: los 2 se dirigieron al lugar. Pero se detuvieron y quedaron varados en un punto con 50 centímetros de agua cuando su control electrónico falló. Hizo una pausa, luchando por contener la emoción. Como resultado, ningún autobús de FutureTech pudo salvar a una sola persona. El estudio se congeló. La tecnología de punta, tan poderosa en las hojas de cálculo, había sido completamente inútil en el momento de salvar vidas. El rostro de Steve se descompuso. El sonido de su orgullo tecnológico desmoronándose era casi audible a través de la pantalla. Pero Ximena no se detuvo ahí. Por otro lado,
Los autobuses mexicanos de segunda mano. La pantalla cambió. Lo que se proyectó fue la imagen de un viejo autobús mexicano avanzando con fuerza a través del agua turbia. Un chasis oxidado, una carrocería abollada, pero cortando el torrente de lodo con una determinación inquebrantable. Un rugido de asombro surgió de la audiencia. La voz de Ximena temblaba, pero era clara y fuerte. Los 10 autobuses arrancaron. Los 10 llegaron al lugar. Y los 10 se mantuvieron en movimiento durante 8 horas. Billy contuvo el aliento. ¿Los 10? ¿Sin un solo fallo? Ximena asintió en silencio. Y entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, durante esas 8 horas, evacuaron a 1,247 personas. Sin una sola víctima. La audiencia estalló en un clamor. Varias personas se tapaban la boca, luchando por contener las lágrimas. Ximena continuó. ¿Por qué un autobús de hace 20 años pudo moverse? La razón es la filosofía. La diferencia de pensamiento. 2 frases aparecieron en la pantalla. Diseño centrado en la última tecnología VS. Diseño que anticipa las peores condiciones. Ximena explicó lentamente. Los ingenieros mexicanos que construyeron ese autobús lo hicieron con una idea en mente. Un vehículo debe funcionar precisamente en las peores situaciones. Por eso, minimizaron el control electrónico. Por eso, usaron un motor mecánico. Por eso, elevaron el sistema de escape. Por eso, aplicaron múltiples capas de impermeabilización. Ximena se secó una lágrima. Esa filosofía, 20 años después, salvó 1,247 vidas. Esteve abrió la boca, pero no dijo nada. Su respiración era agitada. Había ganado en los números, pero en la esencia de la tecnología, su derrota era absoluta. Ximena añadió una última frase. No se trata de si es nuevo o viejo. Se trata de si está diseñado para proteger a las personas que lo usan. Eso es lo único que define el valor de la tecnología. En ese instante, una profunda ola de silencio y emoción se extendió por todo el estudio. Las luces del estudio se atenuaron ligeramente. Las imágenes de la Sierra de Guerrero ya no eran solo las de un desastre, ahora mostraban los rostros de la gente. El miedo, la desesperación, las lágrimas. Y el alivio en el momento del rescate. Ximena comenzó a hablar, su voz llenando el silencio. Durante 8 horas, los autobuses mexicanos no se detuvieron ni una sola vez. Alguien en la audiencia contuvo la respiración. En la pantalla, la imagen de un autobús avanzando por una carretera inundada, levantando olas de lodo. Sí, estaba oxidado, abollado, descolorido. Pero toda esa vejez, paradójicamente, transmitía una fuerza que llegaba al corazón. Ximena continuó en voz baja. 8 horas. 1,247 personas. Ni una sola se quedó atrás, ni una sola resultó herida. Un milagro, susurró Billy, casi para sí mismo. Ximena negó con la cabeza. No. No fue un milagro. Fue la convicción de los ingenieros. La pantalla mostró a una madre rescatada, abrazando a su bebé de 3 meses mientras respondía a una entrevista, derrumbándose en llanto. Si ese autobús mexicano no hubiera llegado. Mi bebé y yo. Su voz se quebró, incapaz de continuar. En la audiencia, se oía el sonido de personas secándose las lágrimas. La imagen cambió, mostrando ahora a un hombre en silla de ruedas. Estaba cubierto de lodo, pero sonreía ampliamente. El conductor me ayudó a subir, con todo y la silla, superando los escalones. Dentro de ese autobús me sentí más seguro que en ningún otro lugar. Nunca olvidaré esa sensación de alivio. Un sollozo escapó de la audiencia. A continuación, apareció una anciana de 82 años, envuelta en una manta en un refugio, hablando con voz temblorosa. Siempre decían que lo hecho en México no se rompe, y era verdad. Cuando vi llegar ese autobús, pensé que era Dios quien venía a buscarnos. Sus palabras golpearon directamente en el corazón de todos.
Los hombros de Steve temblaban ligeramente. No apartaba la vista de la pantalla, inmóvil. Ximena no lo atacó, pero relató la verdad. La gente local dijo, esos autobuses mexicanos vinieron a salvarnos la vida. La cámara se centró entonces en el conductor, don Nacho, un hombre de 54 años que llevaba 20 años conduciendo el mismo autobús. Con su uniforme cubierto de lodo, sonrió a la cámara. Todos los días hablo con este camión. Échame la mano hoy otra vez, compadre, le digo. Y de verdad que me respondió. En 20 años, ni una sola vez me ha fallado. Ximena cerró los ojos y, al abrirlos, su rostro reflejaba un orgullo inquebrantable. Al final, dijo esto. En la pantalla, don Nacho articuló las palabras con esfuerzo. Confío más en él que en mi propio padre. Esta máquina no es un fierro, es mi familia. Un sollozo colectivo recorrió el estudio. Incluso los periodistas estadounidenses en la audiencia se secaban las lágrimas. Ximena continuó. El día del diluvio, llamaron a esos viejos autobuses mexicanos, los barcos de la vida. La voz de Billy temblaba. No se trataba de la apariencia, ni de las especificaciones, ni de los números. La tecnología real estaba ahí, ¿verdad? Ximena asintió profundamente. La tecnología es el poder de proteger a las personas, en cualquier circunstancia. Ese día, el autobús más moderno del mundo se detuvo. Pero un autobús mexicano de hace 20 años siguió moviéndose hasta el final y protegió muchas vidas. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Steve. Estaba orgulloso de su tecnología. Los números, el rendimiento, la innovación. Todo era motivo de orgullo. Pero ahora, por primera vez, entendía. El valor de la tecnología no se mide por sus especificaciones. Por muy hermosa e innovadora que sea, puede volverse inútil frente a la vida y la muerte. Miró a Ximena. La mirada de ella era compasiva. Sin reproche, sin triunfalismo. Solo el respeto de un colega que entendía su dolor. El ambiente en el estudio había cambiado por completo. Ya no era un debate. Era una historia humana que cuestionaba la esencia misma de la tecnología. Ximena concluyó con voz suave. Hace 20 años, los ingenieros mexicanos crearon esos autobuses con alma, creyendo que algún día protegerían la vida de alguien en el futuro. Ese sentimiento fue lo que salvó a la gente de la sierra ese día. Espontáneamente, un aplauso comenzó a surgir de la audiencia. Lento al principio, pero creciendo de manera constante hasta envolver todo el estudio. Esteve, observando la escena, se llevó una mano al pecho. Algo dentro de él estaba empezando a cambiar. Un estruendo sordo retumbó en el pecho de Steve. Era el sonido de algo desmoronándose. Se suponía que había ganado, que sus números eran incontestables. La tecnología de punta, las funciones deslumbrantes, el diseño aclamado mundialmente. Todo se había hundido ante la furia de una tormenta. La tecnología de la que estaba tan orgulloso no había servido de nada en el momento en que más se la necesitaba. Esa verdad lo sacudía hasta la médula. Ximena lo observaba en silencio. No lo juzgaba ni se regodeaba en su victoria. Simplemente, como colega, entendía el dolor de esa verdad. Steve se mordió el labio. ¿Qué he estado construyendo? En la pantalla, la imagen de la madre rescatada llorando mientras abrazaba a su bebé. La del hombre en silla de ruedas que sonreía al contar cómo le salvaron la vida. Y la del viejo y destartalado autobús mexicano, avanzando con una fuerza indomable a través del torrente de lodo. Esteve apretó los puños. Le temblaban las manos. Solo he mirado los números. Solo he perseguido las especificaciones. ¿Alguna vez pensé para quién era esta tecnología? Era la primera vez que se enfrentaba a esa pregunta fundamental. El aire del estudio se aquietó. Billy preguntó con voz suave, «Señor Thompson, ¿cómo se siente?» Steve intentó respirar hondo, pero un nudo en la garganta le impidió hablar. Las miradas de la audiencia estaban clavadas en él. Nadie lo culpaba.
Solo esperaban su respuesta. Con voz temblorosa, finalmente logró articular: yo. Siempre creí que la tecnología se demostraba con números. Su voz era ronca, casi un susurro. Las unidades exportadas, la cuota de mercado, el consumo de combustible, el costo. Cuantifiqué todo y creí que eso era la excelencia tecnológica. La foto del autobús mexicano en la pantalla ahora tenía un peso abrumador. Steve no podía apartar la vista. Pero, al ver esas imágenes, al ver a las personas que fueron rescatadas, algo dentro de mí se rompió. Se cubrió el rostro con las manos. Su imponente figura parecía haberse encogido. El autobús que yo construí no pudo salvar a nadie. Se oían sollozos en la audiencia. Billy añadió en voz baja: el momento en que viste a los seres humanos, no a los números. Esteve asintió, derrotado. Sí. Olvidé que, antes que ingeniero, mi trabajo es ayudar a la gente. Su voz se quebró y las lágrimas cayeron. Por primera vez en su vida, no se enfrentaba a una victoria o una derrota, sino al significado. Ximena dijo con calma: señor Thompson, su tecnología no está equivocada. Steve levantó la vista. Los ojos de Ximena eran directos. Su tecnología tiene el poder de la audacia. Esa actitud de crear cosas nuevas es algo que a nosotros, los ingenieros mexicanos, a veces nos falta. Los ojos de Steve vacilaron. Pero, continuó Ximena, la tecnología necesita un propósito. Y ese propósito es proteger vidas, apoyar a las comunidades, hacer feliz a la gente. Esteve escuchaba, atónito. Las palabras de Ximena le recordaban la verdadera razón por la que se había convertido en ingeniero, una experiencia de su infancia en la que fue rescatado de un accidente de autobús. Le recordaban su origen. Señor Thompson, dijo Ximena con amabilidad. ¿Por qué no volvemos a pensar? ¿Para quién es la tecnología? En ese instante, gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de Steve. Sí. Quiero recuperar mi propósito como ingeniero. Un aplauso silencioso surgió de la audiencia. No era un aplauso de reproche, sino de apoyo. Billy, secándose las lágrimas, habló. Como ingeniero, esta noche has renacido. Esteve asintió profundamente. Señorita Ortiz. Gracias. Usted me ha recordado el verdadero significado de la tecnología. Ximena sonrió amablemente. Su tecnología, estoy segura, salvará a mucha gente en el futuro. Si Estados Unidos y México aprendemos el uno del otro, podremos crear cosas mucho mejores. Steve se secó las lágrimas y miró directamente a Ximena. Por favor. Permítame visitar sus talleres en México. Quiero ver con mis propios ojos ese autobús que se movió en el diluvio, quiero conocer a la gente que lo construyó. Ximena extendió la mano. Aprendamos juntos. Construyamos juntos el futuro. Esteve tomó su mano con firmeza. En ese momento, el estudio se llenó de un cálido aplauso. Todos, con lágrimas en los ojos, celebraban el apretón de manos de los dos ingenieros. El aplauso que había llenado el estudio se fue desvaneciendo lentamente, como las olas que se retiran de la orilla. Pero el calor de la emoción aún flotaba en el aire. Todos en la sala sentían que acababan de presenciar un momento histórico. Billy respiró hondo y comenzó a hablar. El debate de hoy no ha sido simplemente una competencia entre dos países, sino una pregunta sobre la esencia misma de la tecnología. Todos en la audiencia asintieron. Ximena, sentada junto a Steve, escuchaba en silencio. En el rostro de él aún quedaban rastros de lágrimas, pero su expresión era serena. Billy continuó. Los números son importantes. La eficiencia es importante. La última tecnología es importante. Pero si no tiene el poder de proteger, no es tecnología. Un cálido murmullo de aprobación recorrió de nuevo la audiencia. Esteve, ahora con voz firme, habló. Nunca olvidaré la discusión de esta noche.
La tecnología de mi país tiene el poder de ser audaz. Pero perdimos de vista para quién era esa audacia. Miró a Ximena, que sonreía a su lado. Hoy lo he entendido. La esencia es el alma. La tecnología existe para proteger vidas. El autobús mexicano me lo enseñó. Sus palabras provocaron más sollozos entre el público. Se volvió hacia Ximena e inclinó la cabeza profundamente. Señorita Ortiz, la historia de vida que usted compartió sacudió mi corazón y me ha permitido renacer como ingeniero. Ximena negó lentamente con la cabeza. No fui yo quien se lo transmitió. Fue la gente de la sierra, fue ese autobús quien se lo comunicó. Esteve se llevó una mano al pecho y dijo con claridad, por favor, lléveme a sus talleres en México. Quiero hablar con la gente que construyó ese autobús. Quiero conocer el alma de la tecnología. Ximena abrió los ojos con una breve sorpresa, pero enseguida esbozó una suave sonrisa. Esa sonrisa era la respuesta a toda la historia. Por supuesto. Los ingenieros de México seguramente también tienen mucho que aprender de usted. Creemos juntos una nueva tecnología. Una tecnología para la gente. Esteve se puso de pie e hizo una profunda reverencia. Un aplauso espontáneo surgió de la audiencia. Al principio fue pequeño, pero pronto creció como una avalancha, envolviendo todo el estudio. En medio del aplauso, Ximena miró vagamente hacia arriba. Recordó las palabras que había escuchado aquel día, como si alguien se las susurrara suavemente al oído. La tecnología está para salvar a la gente. No importa si es nueva o vieja. Lo que importa es si tiene corazón. Eran las palabras de don Nacho, el conductor del autobús. Esas palabras resonaron de nuevo, cálidas, en el pecho de Ximena. Murmuró en voz baja, en la tecnología no hay viejo ni nuevo. Solo existe si fue hecha para alguien o no. En ese instante, en la pantalla del estudio se proyectó una fotografía tomada aquel día del diluvio. Un autobús mexicano, inclinado pero avanzando desesperadamente a través del agua turbia. La carrocería estaba arañada, la pintura desconchada, las ventanas cubiertas de lodo. Pero ese autobús, sin duda, tenía alma. Un aplauso entre lágrimas surgió de la audiencia. Billy pronunció las palabras de cierre. El debate de hoy no tiene ganadores ni perdedores. La audacia de Estados Unidos, el alma de México. Ambas son valiosas. Y si se unen, serán aún más fuertes. Esteve y Ximena se pusieron de pie y se miraron. Steve extendió la mano. Ximena, aprendamos juntos. Ximena sonrió y tomó su mano con firmeza. Sí. Empecemos hoy mismo. La amistad de dos ingenieros más allá de las fronteras, una alianza, los iluminó mientras el estudio entero los envolvía en un aplauso silencioso. No era